muy buenas tardes a todos. Saludos, colegas de FUDEPA. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que eh, yo todavía no soy egresado de mi carrera de Relaciones Internacionales, pero la verdad es que me llama mucho la atención el tema de la comunicación, de los medios de comunicación alternativos, por ejemplo. Y pues hoy tenemos personas que nos pueden guiar, que nos pueden decir más o menos dónde podríamos trabajar o cuál ha sido su experiencia en, bueno, bastantes tipos de distintos tipos de campos laborales, podríamos decir. En este caso podríamos hablar del periodismo o inclusive podría ser un podcast, escribir algún texto, algún libro, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompañan grandes personas de este tipo de medios de comunicación. Entonces, por favor, Alejandro, no sé si nos podrías introducir un poco a tu persona, por favor. Y bueno, muchas gracias Álvaro por la presentación. Un saludo muy grande a todas y todos los colegas que están compartiendo esta hermosa iniciativa de FUDEPA. Agradecer a FUDEPA, especialmente al colega José María Ramón, y a todos ustedes por poder, les decía, compartir este hermoso espacio académico en el que podamos aprender nuevas herramientas para poder relacionarnos con esta sociedad civil tan dinámica que tenemos en el mundo, en el marco de un desarrollo impresionante de las TICs. Así que esta posibilidad de poder encontrarnos a través de esta plataforma virtual, la verdad que es un enorme placer. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, ex becario de la Cátedra Andrés Bello Argentina y del CIDAM en la UNR, Universidad Nacional de Rosario, que es la universidad de origen. Actualmente he sido mentor y dirijo la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero en la sede de San Salvador de Jujuy. Para quienes no conocen, bueno, San Salvador de Jujuy es la capital de la provincia de Jujuy, al norte de lo que yo llamo, de lo que yo llamo el Mercosur periférico. El Mercosur periférico es un concepto eh, que he creado yo en los últimos meses para poder explicar eh, el nuevo trazado en el que estamos inmersos, una serie de regiones que tienen que ver con el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, eh, que une, por supuesto, las economías periféricas de nuestra América del Sur. Sí, por un lado, y bueno, y contarles, soy docente en las carreras de comunicación social, en la carrera de Relaciones Internacionales, en la carrera de Desarrollo de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Disculpen, ahí se siente un perrito acá en el edificio. Vengo desarrollando tareas de investigación y coordinando el Centro de Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la misma Universidad Católica de Santiago del Estero, sede de Jujuy. Soy consultor de empresas. Tengo dos programas de radio, uno que comparto con un dirigente empresarial de la provincia de Jujuy, porque he desarrollado tareas de consultoría en la Unión Industrial de Jujuy, en la Fundación Jujeña para el Desarrollo Sustentable y, y actualmente en la Cámara de Comercio Exterior de la provincia de Jujuy. He sido funcionario, coordinador de integración regional del gobierno de Jujuy hace unos años, y mi especialidad tiene que ver con los procesos de integración. Además, por supuesto, soy docente en la carrera de Comunicación Social, como les decía, de Historia Latinoamericana y Pensamiento Político. Me gustan los temas relacionados a la integración regional, a la historia latinoamericana
a los procesos de internacionalización regional, que es mi tarea más fuerte desde el punto de vista de lo gremial empresarial y de la consultoría. Así que bueno, básicamente eso sería en las tareas que vengo desarrollando, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, de la comunicación, les decía, dos programas de radio, uno en el que hacemos análisis de la política internacional una vez por semana, una hora semanal, y otro en el que desarrollamos entrevistas a emprendedores, empresarios y dirigentes políticos y funcionarios políticos, donde enfocamos, por supuesto, nuestra tarea es eh, averiguar, consultar, aprender, escuchar a las personas que hacen, ¿no? En el marco, por supuesto, de lo que creemos que tienen que ser las políticas de desarrollo del sistema capitalista, del modo de desarrollo capitalista. Álvaro, no sé si tengo que continuar, esa sería cómo sigue ahora. Pues muchas gracias por introducirte para empezar. Es un gusto tenerte por acá. Y no sé si nos pudieras contar, sí, de una vez de lleno, cómo está este asunto de los medios de comunicación, cuál ha sido tu experiencia en este campo. No sé si nos pudieras ilustrar un poco más. Sí, ahí para que tengamos una idea, les voy a contar, bueno, mi experiencia personal en cuanto a los medios en una provincia de menor desarrollo relativo en la República Argentina, ¿no? Todo el norte grande argentino, noroeste y noreste, 10 provincias de la República Argentina, son provincias que están alejadas de los principales centros de consumo del eje más próspero de América del Sur, que sería el eje San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Entonces, tenemos una situación, digamos, de menor desarrollo, y eso, por supuesto, influye en los mercados de comunicación, en lo que significa en los medios de comunicación, en todo, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de los medios de comunicación, es muy compleja la situación, y también desde el punto de vista de lo que a los politólogos e internacionalistas nos interesa, también influye, sin lugar a dudas, en el desarrollo de los sistemas políticos. Entonces, puntualmente, para darles ahí una visión, cuando yo regreso desde la Universidad Nacional de Rosario a la provincia de Jujuy, y mientras buscaba empleo, mi interés tiene que ver con poder encontrar un medio de comunicación que me permita conectarme con la sociedad jujeña, y en ese caso me acerco a una radio local, creo un programa de radio que se llamaba El Mundo en una hora semanal, y es la forma que yo tengo de catalizar, de canalizar mi inquietud para poder brindar información y análisis de la política internacional en la sociedad de San Salvador de Jujuy. Entonces, ese es mi primer ingreso, mi primer contacto con la realidad de los medios de comunicación allá por principios de la década, de la primera década del siglo XXI. Y comienzo a trabajar como notero del canal abierto de la ciudad para poder comunicarme de la mejor manera posible, ¿no? Todavía no estaba instalada en la sociedad en aquel momento, eh, o no teníamos el desarrollo de las TICs que tenemos ahora en la actualidad después de casi 20 años, ¿no? Por supuesto, Internet ya era una realidad, no la velocidad que tenemos ahora, pero, y ni el desarrollo de las TICs, pero ya era ya tenía un potencial importante. Como internacionalista y politólogo, mi interés era poder, como les decía, acercarme
de la mejor manera posible y poder desarrollar mi actividad de comunicación a través de la radio y de temas de interés general que a mí particularmente, como les decía al principio, siempre me gustaron los temas de desarrollo integral en el marco de la economía capitalista, ¿no? Y, y por supuesto, hacia allí enfoqué mi carrera, me acerqué a la Unión Industrial y empecé a trabajar como consultor y ayudando al proceso de internacionalización de las pymes de la provincia de Jujuy en el marco del proceso de integración regional que llevan adelante nuestros países, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de lo que hoy entendemos como la paradiplomacia, ¿no? El desarrollo de la paradiplomacia, la internacionalización, el poder trabajar los procesos de integración en los espacios que generaban los gobiernos locales regionales a partir de transformaciones en las constituciones que se generaron en la década de los 90 y que a su vez fueron abriendo espacios de integración y construcciones en el marco de la paradiplomacia, como los espacios de la zona de integración del centro-oeste de América del Sur, los espacios que brindaban los estados nacionales a partir de lo que conocemos en la Argentina y el Cono Sur como los comités de frontera, hoy serían los comités de integración, que son espacios que generan las cancillerías del Mercosur a partir de sus contacto con sus pares y dando participación a los gobiernos locales y regionales. Es decir, integración transfronteriza, que en un principio, en los años 80, cuando comienza el proceso de democratización en América Latina, sobre todo en América del Sur, estaba simplemente abocado a los estados nacionales, a los funcionarios de estados nacionales, y a básicamente generar espacios de contacto en las zonas fronterizas desde lo que conocemos desde el derecho internacional público como el hecho fronterizo, es decir, fuerzas de seguridad, tránsito de bienes y servicios, el comercio, aduana, etc. Eso, por supuesto, ha ido avanzando a medida que nuestros países fueron integrándose cada vez más en el marco de los procesos de democracia que ocurrieron sobre todo fines de los 80, toda la década del 90 y que vienen trabajándose en América Latina. Y eh, eso, por supuesto, ha sido muy importante y sigue siendo importante para poder trabajar algo que ha sido una deficiencia desde los medios de comunicación, sobre todo en lo que es la toma de conciencia de nuestras sociedades civiles, ¿no? La conformación de sociedades civiles que estén informadas, que sepan acerca de los temas de integración regional, para qué sirve la integración regional, por qué debemos integrarnos y cuáles son los beneficios de esa integración. Entonces, por un lado eso, ha ido, digamos, esa ha sido una experiencia relacionada a lo que es un internacionalista acercándose a los medios en zonas periféricas de América del Sur y en zonas periféricas de un país con un desarrollo muy grande en su zona núcleo, como les decía al principio, pero con un derrame de menor desarrollo en las zonas más alejadas de las ciudades principales, debido a que nos caracteriza, y ustedes lo saben, a los latinoamericanos hemos tenido un impulso muy fuerte en las zonas portuarias, un desarrollo muy grande en las capitales nacionales, un centralismo en las capitales nacionales y un desarrollo escaso al interior de nuestros países, sobre todo en el caso de los países más grandes, ¿no? Todo lo que ha derivado en los estudios y en los trabajos de las distintas teorías que tienen que ver con el desarrollo en América Latina, especialmente los trabajos iniciados por el doctor Raúl Previs, que por otro lado se crió en la ciudad de San Salvador de Jujuy, hijo de una jujeña, hijo de un alemán que vino a trabajar
inmigrante y trabajador en el correo entre San Salvador de Jujuy y La Quiaca. Se casó con una dama de la sociedad jujeña y desarrolló su familia, sus tareas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y esa experiencia de niño que tuvo Raúl Previs en sus veranos en la quebrada de Humahuaca y en San Salvador de Jujuy le sirvió para después desarrollar sus tareas teniendo esa visión amplia de lo que es las necesidades de desarrollo del interior profundo de América Latina, que era lo que pasaba en el norte argentino, y la visión de un núcleo central de economías que estaba mucho más integrado al mundo, como ocurre con las capitales nacionales, con las grandes capitales de América Latina. Entonces, por un lado eso, que hemos podido ir, digamos, viendo, trabajando desde la visión internacionalista, desde la visión de un politólogo, y las dificultades que significan poder hoy en día, para dar un salto y no pasarme de tiempo, de lo que significa la inclusión digital que estamos hablando, bueno, en el marco de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Y cómo la América Latina se suma a esa nueva oleada de la globalización, ¿no? Cómo nos estamos sumando con las dificultades que tiene todo eso, con un continente que todavía no está integrado, con un continente que tiene grandes divergencias, entre ellas desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La brecha digital que tanto nos está costando y que hemos podido vislumbrar y percibir en el marco de lo que nos tocó vivir en la pandemia y sobre todo quienes realizamos tareas de gestión y de docencia, ¿no? Hemos tenido sobre todo una relación muy fuerte, un contacto muy fuerte con esas realidades que nos tocan en cada rincón de América Latina. Entonces, temas a resolver, la brecha digital, que todos sabemos que tenemos en América Latina, eliminar la brecha digital desde el punto de vista es decir, de la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, que es algo que también vemos los politólogos e internacionalistas que es necesario resolver, sobre todo donde no tenemos el desarrollo en el marco del sistema capitalista, la creación de empresas y las suficientes como para crear un marco de medios de comunicación que tengan el suficiente laissez-faire, laissez-passer de la información, para decirlo de alguna manera, ¿no? Necesitamos que los medios de comunicación tengan esa libertad, ¿no? De información, libertad de prensa que necesitan los periodistas para poder ser lo más independientes posibles y para poder generar las cortapisas necesarias al poder político y el control necesario que debe ejercer la prensa las tareas del periodismo para un desarrollo lógico. Entonces, en el marco de este desarrollo, de la revolución digital que estamos viviendo, necesitamos, por supuesto, reforzar nuestra libertad de prensa, eliminar la brecha digital, que es lo que estamos viendo, y para eso generar más empresas pequeñas y medianas empresas que puedan corregir todas estas distorsiones que vienen generándose en el marco del desarrollo del capitalismo, teniendo en cuenta la cuarta revolución industrial. Entonces, y eso nos va a permitir como sociedades poder avanzar y dejar de ser democracias, digamos, con bajo impacto en nuestras poblaciones, poder brindarles los servicios necesarios a los ciudadanos en todo sentido, desde la infraestructura y en todo sentido, básicamente cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero con una visión que respete, por supuesto, culturas locales, las culturas nacionales, ¿no?
Y otra cuestión que me quería, por supuesto, en la que me quería detener es, además de dinamizar y permitir todas estas herramientas TICs, eh, analizar desde el punto de vista de nuestra función, nuestro rol como politólogos y como internacionalistas, que tenemos justamente un rol fundamental en bregar para que esto pueda ser posible, ¿no? Tenemos que bregar por una sociedad de la información democrática, por, para que las personas tengan acceso a la información, a las políticas públicas que desarrollan los estados, poner límites al poder. La alternancia es fundamental, tenemos que entender que la alternancia en democracia es fundamental, es importante trabajar en el desarrollo de un Estado de Derecho a pleno en América Latina, y eso nos va a permitir, por supuesto, poder competir en igualdad de condiciones y acortar lo que el profesor Neil Ferguson entiende como la gran divergencia que explica en su famosa obra Occidente y los otros, ¿no? Es decir, acortar las diferencias que tenemos con el mundo desarrollado significa que tenemos que trabajar para desarrollar nuestras economías en América Latina, sobre todo llegar a los lugares donde no, los estados nacionales y nacionales, estaduales, locales, no han podido todavía llegar con el acceso, por ejemplo, el acceso de las TICs, ¿no? Así que, bueno, básicamente quería compartir sin irme, digamos, por la tangente, y compartir con ustedes algunos temas que me parecían importantes y sin, como decir, sin quitarles tiempo a las colegas, los colegas que tenemos en el panel para poder escuchar a todos. Así que bueno, les agradezco mucho y por supuesto quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante lo que nos comentas, sobre esto de pues sí, la digitalización global, ¿no? Realmente nos encontramos en una etapa en donde, pues sí, los retos cada día son mayores, ¿no? Esta libertad de prensa que tenemos que exigir, ¿no? También como ciudadanía, pues a veces, bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, lamentablemente, en Latinoamérica por lo menos, en donde, pues bueno, se ha privado de este derecho, ¿no? Tan fundamental. Entonces, pues sí, esa es una de las dificultades. Yo diría también, agregaría lo de las fake news, por ejemplo. En este caso, pues bueno, la gente, pues sí, se compra muchas cosas que realmente no se da ni siquiera el tiempo de revisar si son ciertas, ¿no? Entonces, eso podría desencadenar inclusive al fenómeno, el desencanto de la democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente ya al ver estas noticias, ¿no? Sobre la política, dicen, no, pues bueno, no voy a salir a votar. Y bueno, es una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que nosotros como ciudadanos, ¿no? Pongamos nuestro granito de arena. Sí, ahí agregar una cosa más mientras te escuchaba Álvaro, Álvaro haciendo la devolución que parece fundamental, el tema de que los gobiernos tienen que demostrar que hacen las cosas bien en todo momento, ¿no? Más allá de este discurso y relato de algunos gobiernos de la famosa fake news, ¿eh? Los políticos en todo el mundo tienen que demostrar que hacen bien las cosas. El periodismo tiene que poner límite al poder político en el sentido de ejercer un rol de control fenomenal, y por eso es que en América Latina tenemos problemas, ¿no? Con la libertad de prensa en muchos lugares. Y eso está ligado, como decíamos, a la creación de fuentes de trabajo genuinas que puedan brindarles posibilidades al desarrollo y a no depender de la pauta del financiamiento de los estados. La prensa que depende de los estados es una prensa que lamentablemente está muy limitada a poder informar lo que está pasando. Entonces, el hecho de que haya más empresas privadas
y menos control estatal ayuda, por supuesto, a esto que vos señalabas, que es el acceso a la información, un acceso a una revolución digital que es la que están viviendo hoy en día los países desarrollados en el marco de una transición a un nuevo orden económico mundial, ¿no? Que nos está poniendo, por supuesto, y ahora lo estamos viviendo con el conflicto de Rusia-Ucrania, que es la transición a energías renovables. Estamos dejando una matriz energética de hidrocarburos para pasar a una transición económica en que vamos a aprovechar otras fuentes de energía, en este caso las energías renovables. Así que bueno, era para hacer ahí un alto y un comentario relacionado con lo que vos decías, Alberto. Sí, sí, y bueno, muchas gracias por tu intervención de igual manera. Es un tema donde hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Entonces, bueno, para esto justamente nos acompaña también hoy Manuel Santa. Eh, ¿Estás por aquí, colega? Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas Bu- tardes. Buenas noches a todos. Un saludo de República Dominicana. Estoy acá de camino a casa. La hora, como no coinciden allá con aquí, me entretuve ahí. Te envié al correo el documento, el material para Ujú. el conversatorio. Si lo puedes proyectar en la computadora o Claro. en la pantalla principal, o si yo puedo empezar si puede empezar a rodarlo en lo que yo voy, está en tu correo, me dejas saber para iniciar. Sí, claro, en un segundito lo proyecto y si quieres, mientras tanto, si nos puedes presentar más o menos a tu persona, eh, por favor, antes de el, Bueno, por mi favor. nombre ya es Manuel, como les dije. eh, ¿Dónde estoy? Un segundo. Me dedico a la parte de estrategia en asuntos políticos en República Dominicana. Actualmente colaboro con el senador vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, es de la provincia del Ceibo. Está en su segundo mandato. Hemos participado en las dos campañas de él. Además, tenemos experiencia en medios masivos de comunicación como Noticias SIN, en periodismo de investigación con Nuria, investigación periodística. Nuria Piera es una de las, igual que Alicia Ortega, una de los periodistas más reputados del país y del área latinoamericana, incluso de la televisión americana, porque Alicia Ortega, la propietaria del medio Noticias SIN, estuvo en la NBC de Atlanta. También estuvimos con Milando Fino, donde aprendimos parte del desempeño que hacemos a nivel laboral en periodismo digital. Fue uno de los canales de mayor audiencia al inicio de la televisión digital, que es cuando tuvo mayor auge en República Dominicana, digamos por el 2015, en la campaña de la reelección del expresidente Danilo Medina, Partido de la Liberación Dominicana, y manejó algunos temas que le dieron muchísima importancia al trabajo digital que él hacía. Ya con la pandemia, con la forma de comunicación, digamos que impregnó el gobierno anterior de Danilo Medina, que fue basada su estrategia en el neuromarketing. El asesor de esa estrategia era Joao Santana, el brasileño muy conocido en Latinoamérica como consultor político, asesor. Ya luego llega la pandemia eh, e inicia un nuevo camino, la comunicación, digamos, digital. Los medios tuvieron un auge diferente. Se reinventó la comunicación a nivel general. Los medios dieron la batalla, aunque hubo una guerra psicológica entre el bien y el mal, se ha superado poco a poco, luego de que empezaron a surgir
la vacuna, ese tipo de cosas, y la post-pandemia, que aunque no oficialmente no ha finalizado, el mundo hoy está mejor, tiene menos casos de, de contagios y de muertes. En República Dominicana fue muy bien manejada. La población acudió al llamado de vacunación y bueno, se avanzó bastante, bastante. La comunicación aquí y la forma de trabajar en los medios eh, también ha tomado otro color, porque ahora no solo un periodista trabaja para un medio de comunicación, han surgido los influencers, como están en otros países. Aquí también ya a cualquier persona se le viraliza algo y esa persona elige esa forma de comunicar, bien, buena o mala, pero uno se pregunta, como muchas, si el periodismo va a morir. No, el periodismo no va a morir, porque la, la base científica o profesional muchas personas no la ejercen. Se ejerce mucho el sensacionalismo, que es lo que hace viraliza, pero el contexto científico profesional, digamos, que debe tener cada individuo sobre un tema, es lo que lo hacen los periodistas, el que estudia, se prepara o tiene experiencia en eso. Aquí se da el caso de muchos periodistas que son empíricos, son buenos periodistas, digamos, buenos comunicadores, pero son empíricos, no tienen el pulso. Muchos tienen el conocimiento, heredaron la estrategia comunicacional de un tío, de un papá que le dio la oportunidad, entró a los medios y se desarrollaron, pero tienen una base profesional, que aún no sean graduados del área, sí están capacitados para ejercer la función periodística y comunicacional. Podemos, como está lloviendo, podemos, está la pantalla compartida, podemos, voy a transmitir en video, sin el video, para que la señal me ayude porque está el clima nuboso y con mucha lluvia. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto, por favor. Está bien. Me dicen si el tiempo es bastante, son 18 páginas que podemos hacer un resumen. Las preguntas que surjan las podemos hacer en el transcurso o en lo adelante. Solo me dejan saber. Sí, digo, su ponencia, ahora mismo pues tenemos bastante tiempo todavía, así que no se preocupe. Voy a exponer. Los nuevos medios de comunicación digitales. ¿Cómo es trabajar en ellos? Nuevas oportunidades de trabajo. Vamos a definir marketing y comunicación digital. Ciertamente vivimos en un momento complicado. Desde hace unos años, el mundo del periodismo ha vivido la masiva destrucción de puestos de trabajo. Todos los medios tradicionales, como periódicos, revistas, han tenido que despedir a numerosos de sus trabajadores debido a la gran falta de trabajo. Pero la comunicación abarca mucho más que un periódico. Estamos de acuerdo en eso. Esos profesionales se están adentrando cada vez más en la era de la comunicación digital, en las nuevas tecnologías, haciendo hincapié en lo estratégico de la comunicación. Tienen que conseguir comunicarse de forma correcta con los clientes o con el público y que estos se elijan frente a una amplia competencia. Algo que entra aquí, por ejemplo, es en los avances que ha tenido la comunicación digital, es el storytelling, que te permite mostrar, sea en imágenes o fotos, una historia, un relato de historia, de una forma que interese al lector. Mientras mejor la presenta, mejor es tu relato informativo periodístico. Este tipo de trabajo se puede hacer desde cualquier lugar, en énfasis en la comunicación digital. Todo lo relacionado con la comunicación y la publicidad se ha ido desviando hacia Internet, debido a que es el medio más rápido, eficaz y más económico para las empresas.
Uno de los conceptos que formarán a los periodistas como analistas de comunicación y marketing online son comunicación online, reportajes, notoriedad de marca en Internet e internacionalización más eficiente mediante Internet. Si ustedes observan, ya ven cómo se ve a futuro, cómo va a ser la profesionalización o preparación extra a los que hacen la comunicación digital de hoy día, o el mercado de futuro que tiene la empleomanía a nivel de la comunicación digital. Pasamos a otro concepto del tema, que es la comunicación hoy y su impacto en las relaciones sociales. En el proceso de compartir significados, la comunicación se vale de la tecnología, las características de los emisores y receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso. Hoy ese proceso de compartir significados es diferente. Ha mutado desde plataformas de comunicación de masas tradicionales, como el cine, emisoras de radio, canales de televisión abierta o por suscripción, cuya característica común es la unidireccionalidad, a herramientas de autocomunicación de masas, que son más horizontales, en las que el receptor tiene un papel relevante. Y ese papel del receptor, en este caso usuario de redes como Internet, puede tener un propósito meramente personal o un cambio, ser parte de una estrategia de inmersión en iniciativas sociales o de visualización de causas, proyectos o emprendimientos de alcance grupal. Al inicio le hablé sobre los influencers, que son tipos de emprendimientos que ha tenido alcance a nivel social y comunitario. Por ejemplo, Bachman en 2012 escribió y en torno al tema y dijo, sostiene que la proximidad offline era tal vez más satisfactoria y sin embargo consumía tiempo y energía y estaba plagada de riesgos. La proximidad de las nuevas tecnologías es indudablemente más rápida. No existe ningún esfuerzo y está prácticamente libre de riesgos, pero a muchos le parece, y a mí también, que no calma la sed de una compañía plena, dijo él. A continuación voy a hablar, a redactar, digamos, el marco teórico de una entrevista del periodista Juan Cruz para el periódico de España, la cual sirve de referencia para nosotros presentar una breve idea a este importante conversatorio sobre la tarea de trabajar en los medios de comunicación en formato digital. Abordaremos las precisiones de laureados periodistas que aportan sus conocimientos e ideas al tema. Guillermo Cabrera Infante, periodista, escritor de Tres Tristes Tigres, es un cubano del primer exilio tras el triunfo de la Revolución de Castro. Bautizó el cine como un oficio del siglo XX. Ahora, ¿qué podría ser el oficio del siglo XXI? En su dimensión actual, que combina el papel, ¿hasta cuándo? Digamos, y lo digital, el oficio del siglo XXI es el periodismo. Con esa confianza alternan ambos soportes profesionales de distintas latitudes, que en ese reportaje saludan el atrevimiento del periódico de España de seguir en su empeño, nacido hace un siglo, de ser a la vez un diario de papel y un medio activo en el espacio digital. En República Dominicana, los periódicos han reducido en parte su personal en planta, su personal en el terreno, y están con más personal, como por ejemplo el Listín Diario, que tiene una de las plataformas más sólidas a nivel digital, igual el Diario Libre, que prácticamente trabajan, digamos, más de 25 personas solo para la parte digital. Eso incluye el editor, el fotógrafo, el diseñador gráfico, el editor multimedia, ese tipo de cosas. Ahora han incluido el analista digital, que se encarga de muchas cosas, pero a medida que avanza el tiempo, el país ha ido realmente avanzando en materia
de comunicación digital. Decimos, por ejemplo, Silvia Colombo, que es una importante figura del Folha de Sao Paulo, uno de los diarios de comunicación política más importante de Latinoamérica. Es también escritora del Washington Post. Habló recientemente desde su casa en Sao Paulo antes del penúltimo duelo Lula-Bolsonaro. Símbolo de la transición entre el viejo y el nuevo sistema de presentar el periodismo, ella afrontó la necesidad de aprender a utilizar la tecnología cuanto antes. Le bastaba con mirar sus propias notas. Mi propio árbol y no todo el bosque, decía. Ahora, ella reconoce, tenemos que mirar a los lados para saber dónde sitúa la web nuestros trabajos. Las noticias falsas no son una novedad de este tiempo. Ella dice, digamos, estamos hablando de los fake news, muy famosos en estos tiempos y que tanto nosotros en el ámbito político lo vivimos a diario. Existían, todos tenemos memoria de ellas. Se publicaba una mentira y se terminaban saliendo como lo que lo era. Ahora se esparce la mentira y dura tiempo hasta que alguien la desmiente. Pero ya ha pasado. Tanto que la gente sigue creyendo que el bulo es verdad. Pero han surgido agencias de verificación de datos, algo con que la avalancha de información resultaba antes imposible. Pero no todos los medios tienen mecanismos para llegar a esa sofisticación que requiere hacer prevalecer la verdad. Ella relata, aquí en Brasil hubo recientemente una suplantación de voces de presentadores diciendo mentiras fabricadas por quienes utilizaron sus verdaderas voces para decir lo contrario de lo que hubiesen dicho. Es increíble. Otro periodista, este es Venancio Postiglioni. ¿Quién es Venancio? Es su director del Corriere della Sera, uno de los grandes diarios de Europa. Y dirige una escuela de periodismo, que es la primera de su país, de las principales del mundo. Él dijo, los periódicos de papel no se acabarán. Las plataformas están destinadas a coexistir, convivirán todas en paralelo. Es decir, tanto la imprenta, desde Goethe, que fue su creador, y permitió la invención del periódico, el surgimiento del periódico. Está también la otra plataforma, es la digital a la que él hace referencia. Ambas están destinadas a coexistir, y es cierto. Una va de la mano de la otra, y aunque muchos periódicos han cambiado su formato de muchísimas páginas al tipo tabloide, como el New York Times, que lo hizo recientemente, son parte de los avances y de lo que ha permitido la comunicación digital, que la gente quiere ser más instantánea, menos hoja, es cierto. Venancio dice, esto es lo que ha pasado en la radio, que no se acabará nunca. Hay otros medios de comunicación que no se anulan recíprocamente. Las cifras serán diferentes, pero esto no significa que el papel se vaya a acabar. Al contrario, debemos defenderlo sin tener miedo al futuro. ¿Y el futuro? ¿Qué traerá el periodismo? Traerá grandes satisfacciones. Está vivo y nunca lo ha estado tanto. Corriere, Venancio Corriere de la Sera, es el diario principal de Italia. Ahora venden sus kioscos casi 200,000 ejemplares. Tiene 440,000 suscriptores. Antaño solo tenía una plataforma, el papel. Es decir, ha crecido. La industria informativa ha crecido. Hay un objetivo en la comunicación, que es el periodismo de calidad. Última escala en Argentina. En esta entrevista del periodista Juan Cruz habló con Ricardo Kirschbaum. Es quizás el director de un medio el más longevo, tiene 73 años, y está al frente del diario Clarín desde hace 20 años. Él contó
que él cree que el periodismo tiene la crisis de la industria y la crisis de la audiencia. Un periodo de transición en el cual los dos pilares que sostenían al periodismo tradicional, la circulación y la publicidad, están en crisis. Por otro lado, está el desarrollo de estrategias para sostener el periodismo. ¿Alguna pregunta? ¿Están entendiendo? ¿Se está el tema con precisión que le están entendiendo? Si me quieren decir algo para continuar la presentación. No sé si hay alguna duda por ahí, pero hasta el momento todo muy claro, por lo menos para mí. Gracias. Muchas gracias. Pues prosigo. Los que tienen un prestigio ganado a través de los años tienen una ventaja respecto a los nuevos en torno a los medios de comunicación. Pero el contexto hace que cada empresa tenga que desarrollar una estrategia de supervivencia y de afirmación en este nuevo mundo. Un oficio del siglo XXI, ese es el periodismo. El periodismo del futuro es el periodismo. El periodismo ha de construir, ante todo, pasión violenta por una información responsable. Y esa obligación la requiere en la vieja escuela de papel y la presenta la urgencia de las puertas. Entramos al tema de la comunicación digital y por qué es tan importante para las empresas. La era digital, nativos digitales, transformación digital. Todos estos términos nos hablan de un ecosistema que está transformando la forma en que los seres humanos se comunican entre sí y, por lo tanto, sus múltiples áreas de acción personal, social y empresarial. En este contexto, hablar de qué es comunicación digital es regresar a fortalecer las bases sobre las que se construye mucho de lo que ocurre para las empresas de hoy. Definamos ahora comunicación digital. La comunicación digital es el intercambio de información y reconocimiento, haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico. De acuerdo con el maestro Luis Asaldo, periodista e investigador y consultor de proyectos de comunicación, educación y seguridad, desde ese momento en que la comunicación digital no era más que lo que ocurría en los soportes informáticos e internet, ha habido una suerte de evolución hacia algo más complejo. La comunicación digital ahora ocurre en un contexto multinivel y multicanal. Esto se refiere a la factibilidad de comunicarse por diferentes vías al mismo tiempo y enviar diversos significados en un mismo mensaje. Las reglas son distintas. Las audiencias no necesariamente definidas como tradicionalmente se consideraban. Las tecnologías disponibles y la evolución del tipo de mensajes han creado nuevas reglas. ¿Cuál es la importancia de la comunicación digital para las empresas? La comunicación digital para las empresas evolucionó de un entorno web estático, como ocurría hace 20 años, a una materia que, como el agua, se mueve, transforma y adapta a la ergonomía comunicativa actual, retratada en smartphones y una multitud de dispositivos digitales con acceso a Internet. Las herramientas digitales permiten a las empresas mantener un flujo constante de información y la tan necesaria retroalimentación, tanto con públicos externos como internos. El doctor en comunicación estratégica y social, Nacho Laclériga, asegura que la adaptación de las organizaciones a las constantes condiciones de cambio que hoy vivimos está en buena medida determinada por la adopción de la comunicación digital como parte de sus sistemas de manejo de información y flujos. ¿Cuáles son las categorías de herramientas de comunicación digital más comunes? Son conceptos lo que vienen a continuación que son muy técnicos, pero importantes a la vez conocerlo, porque a veces solo pensamos que la comunicación digital es lo que salió en Facebook, en Instagram, en Twitter. Hay muchos canales o herramientas como las siguientes que influyen en la optimización
y mayor difusión del mensaje. Luis, Medios digitales corporativos y propios y ganados, como un sitio web, microsite de productos y servicios, perfiles en redes sociales. Esto le permitirá generar una comunidad digital alrededor de la marca. Plataformas de monitoreo, analítica digital y gestión de comunicación como Google Analytics, Google Alerts, HubSpot, HubSuite, MentionMap, por ejemplo. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, especialmente las que cumplan funciones de e-commerce y servicio al cliente. Plataformas para la gestión de relación con los clientes, como Club Working, Asana, Slack, entre otros, que permitan a los distintos colaboradores organizar sus propias tareas y los proyectos en equipo, a la vez que cada uno puede monitorear el avance y evaluar el resultado. Plataformas para la gestión de relación con los clientes, también conocidas como CRMs, tales como Amos CRM, que permiten administrar y ordenar todos los mensajes entrantes y salientes con clientes potenciales, colaboradores externos y compradores, para llevar un mejor control del proceso de atención al cliente y facilitar la elaboración de campañas, publicidad, marketing y comunicación. Son importantes las herramientas digitales de recursos humanos que permiten gestionar nóminas como Sage y Meta, reclutamiento y selección de personal, así como e-learning para capacitaciones tales como Moodle, Tutor, Docuos, edX. La comunicación digital dejó de ser opcional hace mucho tiempo y es un elemento indispensable para todas las empresas. Por lo tanto, es importante mantenerse actualizado de las tendencias que pueden apoyarnos para potenciar el máximo rendimiento empresarial. ¿Qué son los medios digitales y cómo gestionarlo para generar resultados en una estrategia de mercadotecnia? En el mundo de los medios digitales, tener definido una estrategia, objetivo y los canales para gestionar los diferentes procesos de comunicación con los clientes potenciales y atraerlos efectivamente. Esto puede ser la diferencia entre triunfar o fracasar. Estar presente en Internet ya no es más un diferencial. Todas las empresas que se preocupan en la relación entre su marca y el público saben que la autoridad de marca en los medios digitales es un requisito elemental. Pero, a pesar de la evidente importancia de los canales online y la comunicación con sus leads o clientes potenciales, muchas empresas acaban lanzándose sin definir una estrategia previa y cometiendo el grave error de no trabajar una gestión consistente. ¿Qué son los medios digitales? Facebook, Instagram, Twitter y podemos quedarnos en blanco. No nos podemos preocupar. Es muy común que al hablar de medios digitales solo recordemos los canales más populares entre los usuarios, justo lo que acabo de decir al inicio del tema. Para comenzar nuestra estrategia digital, el primer consejo es desconstruir la idea de que solo existen los medios que nosotros y nuestro alrededor consumen. Internet es una tierra fértil para cualquier tipo de público. En ella hay medios para la audiencia del negocio que puede ser totalmente diferente de la del negocio del vecino. Es lo que definimos los medios digitales como herramientas de visibilidad y posicionamiento en línea, con lo que podemos optimizar las relaciones con los clientes actuales y potenciales, comunicarnos con ellos a través del canal más efectivo.
¿Qué significa gestionar estratégicamente? La gestión estratégica digital está estrechamente relacionada con la definición clara de objetivos, que son determinados a su vez a través de la comprensión de la buyer persona y las etapas del embudo de inbound marketing. La buyer persona es la responsable de establecer los canales más eficientes y el lenguaje más adecuado para la comunicación. El tema es muy amplio, muy amplio. Entonces, el embudo sirve como una guía para conducir las acciones en estos canales y determinar el mejor momento para ponerlas en práctica. No nos sirve de nada estar en diferentes medios digitales si la presencia no está acompañada a un propósito alineado con la intención de la empresa. Por ese motivo, antes de lanzarnos a la era digital, debemos hacer un análisis de los objetivos que queremos lograr en cada medio. Por ejemplo, ampliar el brand awareness o conciencia de la marca, educar el mercado a través de la promoción de contenidos, generar autoridad en determinado tema del segmento, promocionar nuevos productos o servicios. En esa parte entra la publicidad digital, que es muy importante. Atraer oportunidades de negocio más calificadas, generar más ventas. También entra la publicidad digital, que es sumamente importante para cualquier negocio. ¿Cómo influye cada objetivo en la estrategia? Los objetivos son quienes orientan las acciones dentro de cada canal. Para saber exactamente qué publicar y cómo invertir el dinero en anuncios, debemos tener clara la intención de cada medio. Es una estrategia de reconocimiento de marca o brand. Por ejemplo, el impacto a través de publicaciones que generen interacción en las redes sociales puede ser bastante eficaz. Para la educación del mercado, presentar soluciones a las necesidades de los usuarios, ofreciendo videos, blogs, posts, ebooks, entre otros, será el mejor camino. Otro punto importante es, porque no todo es color de rosa, la comunicación a través de los medios digitales, los errores. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas en la gestión de los medios digitales? La falta de planificación y la necesidad superflua de estar en todos los medios digitales suelen ser los principales errores de las empresas. Es que muchas veces la cantidad parece ser más importante que la calidad. Sin embargo, estar en todos los canales posibles no significa la visibilidad alcanzada que será útil. Este tipo de acción hace que se inviertan los esfuerzos en medios que no son relevantes para la audiencia y consecuentemente no traigan los resultados esperados. Es un error que refleja no solo la falta de conocimiento acerca del público de la empresa, sino también la ausencia de definición de objetivos. Otro error bastante cometido es la no medición del rendimiento de las acciones desarrolladas en cada medio, lo que resulta que es el desperdicio de tiempo y recursos de la empresa. Estos son lo que en redes sociales se determina o se conoce como métricas, que se hacen mensual, trimestral, y se presenta al cliente o al equipo estratégico de la empresa si lo tiene para su evaluación. Las etapas de la gestión de los medios. Para que una gestión de medio digital resulte exitosa, debe contar con 4 etapas fundamentales. Estas son la planificación, la cual incluye la definición de objetivos y selección de los medios. Segundo, la ejecución. Tercero, medición. Y la cuarta, la corrección. Las competencias que debe tener efectiva con los usuarios. Además, debe estar siempre atento a las necesidades de la audiencia y al modo como buscan solucionar las formas o los problemas. La visión analítica es otro factor que forma parte de las competencias necesarias, una vez que toda la gestión se basa en el análisis de los datos presentados en cada acción realizada.
Este tipo de percepción facilita obtener insights para mejoras y optimizaciones en la estrategia. Y no solo eso, también posibilita tener un panorama claro de los resultados obtenidos. Sin una buena disposición de la información y datos generados, se vuelve imposible acompañar la estrategia y mantener la veracidad de las métricas analizadas, tal como dije hace un momento, una vez que corres el riesgo de guiarte por suposiciones o equivocaciones. Conclusiones. Una gestión de medios digitales solo funciona cuando se definen objetivos claros y específicos para cada canal utilizado, teniendo en cuenta siempre el perfil de la buyer persona, quien guiará gran parte de las acciones de la empresa dentro de cada medio. Para lograr un buen resultado, debemos asegurarnos de cumplir todas las etapas: planificación, ejecución, medición y corrección. Mantenerlos actualizados, atentos a las necesidades de la audiencia y no olvidar de documentar todos los datos tomados del análisis. Es importante recordar que los medios digitales van más allá de las redes sociales popularmente conocidas. Tenemos una amplia variedad de canales para explorar y luego comunicarnos con el público de la mejor manera posible. Hasta aquí nuestra participación y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Manuel, por tu intervención. Realmente bastante interesante, la verdad, muy completa. Muchas gracias.